Primero de Reyes 11:42. Reinó Salomón en Jerusalén 40 años sobre todo Israel, y luego se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Le sucedió Roboam, su hijo. Primero de Reyes 12. Roboam fue a Siquem por haberse reunido en Siquem todo Israel para proclamarle rey. Así que lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido de Salomón, le enviaron a llamar y se volvió de Egipto, y Jeroboam y todo Israel vinieron, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo, aligera tú pues ahora esta dura servidumbre y te serviremos. Él les respondió: Id y volved a mí dentro de 3 días. Fuese el pueblo. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado cerca de Salomón su padre durante su vida, diciéndoles: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le dijeron: Si ahora te rindes a este pueblo y le complaces hablándole blandas palabras, te estará siempre sujeto. Pero Roboam no siguió el consejo de los ancianos, y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y le rodeaban, diciéndoles: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que así me habla, aligera el yugo que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que se habían criado con él dijeron así: Habla de este modo al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo muy pesado su yugo sobre nosotros, aligéralo tú. Háblales así: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, y yo haré vuestro yugo más pesado todavía. Mi padre os azotó con azotes, y yo os azotaré con escorpiones. Vino a Roboam pues todo Israel el día tercero, según lo que había dicho el rey: volved dentro de 3 días. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que le habían dado los ancianos, y le habló así, según el consejo de los jóvenes: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, y yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os azotó con azotes, y yo os azotaré con escorpiones. Desoyó pues el rey al pueblo, porque así lo disponía Yahvé, para cumplir la palabra que él había dicho por medio de Ahías de Silo, de Jeroboam hijo de Nabat. Entonces todo Israel, viendo que el rey no le escuchaba, dijo al rey: ¿Qué tenemos que ver nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, provee ahora a tu casa, David. Fuese Israel a sus tiendas, y Roboam no reinó sobre más hijos de Israel de los que habitaban en las ciudades de Judá. Mandó entonces Roboam a Adoniram, que era prefecto de los tributos, pero éste fue lapidado por todo Israel y murió. Apresuróse Roboam a montar en su carro para huir a Jerusalén, y así se separó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Sabiendo que había vuelto Jeroboam, todo Israel le mandó llamar a la asamblea, y le hicieron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la sola que siguió a la casa de David. Llegado Roboam a Jerusalén, convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres de guerra, para hacer la guerra a la casa de Israel y reducirla a la obediencia de Roboam, hijo de Salomón. Pero Semellas, varón de Dios, recibió palabras de Yahvé, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a todos los del pueblo, diciendo: He aquí lo que dice Yahvé: No subáis a hacer la guerra a vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuélvase cada uno de vosotros a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos, obedeciendo a la palabra de Dios, se volvieron según la palabra de Yahvé. Jeroboam edificó Siquem en la montaña de Efraín y residió allí. Salió después y edificó Penuel. Jeroboam se dijo en su corazón: el reino podría muy bien volver otra vez a la casa de David. Si este pueblo sube a Jerusalén para hacer sus sacrificios en la casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Después de pensarlo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Bastante tiempo habéis subido a Jerusalén. Ahí tienes a tu Dios Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto. Hizo poner uno de los becerros en Betel y otro en Dan. Y esto indujo al pecado, pues iba el pueblo hasta Dan para adorar. Edificó también Jeroboam lugares excelsos e hizo sacerdotes a gentes del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam una solemnidad en el mes octavo, el 15 del mes, conforme a las de Judá, y sacrificó sobre el altar. Así puso también en Betel sacerdotes en los altos que había construido, para que sacrificasen a los becerros que había hecho. Y subió al altar que se había hecho en Betel el día 5 del octavo mes, que él a su voluntad eligió. Instituyó una fiesta para los hijos de Israel,
y subió al altar para sacrificar. Primero de Reyes 13. Llegó de Judá a Betel un hombre de Dios por mandato de Yahvé mientras estaba Jeroboam en el altar para sacrificar, y alzando su voz contra el altar según la palabra de Yahvé, gritó: «Altar, altar, así habla Yahvé. Nacerá de la casa de David un hijo que se llamará Josías, que inmolará sobre ti a los sacerdotes de los altos que en ti sacrifican, y sobre ti quemarán huesos humanos». Y dio entonces mismo una señal diciendo: «Esta es la señal que da Yahvé. El altar se quebrará y se derramará la ceniza que hay en él». Al oír el rey Jeroboam las palabras del varón de Dios, lo que había gritado contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar diciendo: «Prendedle». Pero la mano que contra él extendió se quedó rígida y no pudo volverla así. El altar se quebró y las cenizas que sobre él había se derramaron, según la señal que el hombre de Dios había dado conforme a la palabra de Yahvé. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: «Implora a Yahvé tu Dios y ruégale por mí para que pueda volver a mí la mano». El hombre de Dios imploró a Yahvé y el rey pudo volver así la mano, que quedó como estaba antes. Entonces dijo el rey al hombre de Dios: «Vente conmigo a mi casa para tomar algo y te haré un presente». Pero el hombre de Dios dijo al rey: «No iré contigo a tu casa, aunque me dieras la mitad de ella, y no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque esa orden me ha sido dada por la palabra de Yahvé. No comas pan ni bebas agua, ni tomes para tu vuelta el camino por donde vayas». Fuese pues por otro camino, no tomando para volver el camino por donde había venido a Betel. Habitaba en Betel a la sazón un viejo profeta cuyos hijos vinieron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y lo que había dicho al rey. Y su padre les dijo: «¿Por qué camino ha ido?». Indicáronle sus hijos el camino por donde se volvió el hombre de Dios venido de Judá, y él les dijo: «Aparejadme el asno». Ellos se lo aparejaron, y él, subiendo en el asno, se fue tras el hombre de Dios. Y una vez que lo alcanzó mientras estaba sentado bajo una encina, le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?». Él le respondió: «Yo soy». Díjole entonces el otro: «Ven conmigo a casa para tomar algún alimento». Pero él respondió: «No puedo ir contigo ni entrar en tu casa, porque la palabra de Yahvé me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni tomes para la vuelta el camino de la ida». Pero él le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado de parte de Yahvé diciéndome: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Mentía. Volvióse entonces con él el hombre de Dios, y en su casa comió pan y bebió agua. Pero mientras estaban sentados a la mesa, fue palabra de Yahvé al profeta que le había hecho volver, que gritó al venido de Judá: «Así habla Yahvé, por haber sido rebelde al mandato de Yahvé, y no haber guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, y porque volviéndote has comido pan y bebido agua en el lugar de que te había dicho: no comas pan allí ni bebas allí agua, no entrará tu cadáver en la sepultura de tus padres». Cuando el profeta que le había hecho volver acabó de comer pan y de beber agua, hizo que aparejaran para el otro su asno, y el hombre de Dios se fue. Encontró en el camino un león que le mató, quedando su cadáver tendido en el camino. El asno siguió junto a él y el león junto al cadáver. Los que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino y junto a él el león, y hablaron de ello en la ciudad donde moraba el viejo profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver lo supo, dijo: «Es el hombre de Dios que ha sido rebelde a la orden de Yahvé, y por eso le ha entregado Yahvé al león, que le ha destrozado y muerto, conforme a la palabra que Yahvé le había dicho». Después, dirigiéndose a sus hijos, dijo: «Aparejadme un asno». Aparejáronlo ellos y se fue. Halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cadáver. El león ni había devorado el cadáver ni había dañado al asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios y poniéndolo sobre el asno se lo llevó, y vino con él a la ciudad, donde le lloró y le sepultó. Puso su cadáver en la sepultura y le lloraba diciendo: «Ay, hermano mío». Después que le sepultó, dijo a sus hijos: «Cuando yo muera me sepultaréis en la sepultura donde está enterrado el hombre de Dios, poniendo mis huesos junto a los suyos, para que mis huesos se conserven intactos junto a los suyos, porque se ha de cumplir la palabra que de parte de Yahvé gritó él contra el altar de Betel y contra todos los altares de las ciudades de Samaria». A pesar de esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Creó nuevos sacerdotes de entre todo el pueblo para los altos. A cualquiera que quisiera serlo le consagraba él sacerdote de los altos.
Esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, y por eso fue exterminada y borrada sobre la haz de la tierra.